escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La inteligencia artificial ya está con nosotros, no es una película de ciencia ficción y no ha venido en forma de marciano, sino de programas informáticos que tienen cada vez más peso en nuestra sociedad. La inteligencia artificial no se utiliza solamente ya en procesos de fabricación de productos, sino también en los procesos de creación. Y para hablarnos de este fenómeno que genera tanta fascinación como desconfianza, tenemos con nosotros a Efraín Fandiño López. Efraín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ella por la invitación. Bueno, usted es colombiano, pero vive en Francia, en París desde hace ya mucho tiempo, 10 años. Es doctor en Derecho de la Universidad Paris-Cité con una tesis titulada Las creaciones automatizadas y el derecho de autor, reflexiones sobre las obras creadas con sistemas de inteligencia artificial. Lleva mucho tiempo estudiando el tema, desde el 2017, y quería empezar preguntándole qué es esta inteligencia artificial aplicada a los procesos de creación. Bueno, Día, lo primero que hay que decir es que con los sistemas de inteligencia artificial lo que se está haciendo es automatizar una cierta parte del proceso de creación. En este sentido, lo que estamos automatizando es la parte de la ejecución. La concepción no es posible automatizarla porque estos sistemas no tienen ideas propias, sino se basan en una serie de datos con los cuales o fue entrenada o le fueron agregados en el proceso del tratamiento algorítmico, pero en realidad ellas no tienen una iniciativa, una idea propia. Ellas lo que hacen es ejecutar ciertas actividades de la creación, como por ejemplo el dibujar a partir de una fotografía, el crear un texto a partir de bases de datos preexistentes, pero un texto que es diferente de aquellas bases de datos normalmente, si está bien entrenada. ¿Y en qué campos está ya aplicando esta inteligencia artificial? Que está yendo muy rápido además, ¿no? Está yendo rapidísimo y es sobre todo impresionante porque yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis yo utilizaba una cierta cantidad de programas que eran completamente malos de alguna manera porque creaban unas imágenes completamente grotescas, unas imágenes que no tenían ni forma. Y de un momento a otro, desde el año pasado estamos viendo DALL-E, estamos viendo Midjourney, estamos viendo también Stable Diffusion que está creado a partir del código abierto. Entonces es supremamente, bueno, interesante de un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo un poco escalofriante ver cómo ha avanzado de forma rápida. Y en la generación de textos también ha sido súper impresionante, por ejemplo con ChatGPT, que es el más conocido, el que llegó al mainstream. Y que se está utilizando en muchísimos campos. Vimos, bueno, un escándalo aquí en Francia, en un examen, por ejemplo, en una universidad, que los alumnos habían utilizado ese programa para redactar, ¿no? Así es, e incluso en Colombia un juez decidió utilizar ChatGPT para fundamentar su decisión judicial, algo supremamente tenebroso si uno se pone a pensar en cómo está construido ChatGPT y en cómo debería ser una sentencia judicial. Bueno, le hemos pedido a una inteligencia artificial que nos haga un cuadro inspirado en el artista colombiano Fernando Botero. ¿Se puede considerar una obra original a pesar de haber utilizado la inteligencia artificial en el proceso de creación? Es decir, ¿la inteligencia artificial copia o se inspira de obras que al final son datos, ¿no? Son Claro. datos. Y esa es una muy buena pregunta, porque esa es la pregunta clave que hay en este momento en varios tribunales en Estados Unidos, en Inglaterra. Incluso aquí en Francia no demoran en que lleguen las primeras demandas contra los creadores de sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Que para que estos sistemas de inteligencia artificial puedan funcionar bien necesitan muchos, pero muchos datos para poder extraer los diferentes patrones de las imágenes, las líneas, los colores, para poder reproducirlos posteriormente a través de un cierto tratamiento algorítmico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos sistemas de inteligencia artificial reproducen muchos de los datos. A ese fenómeno yo lo llamo la huella o la impronta de los datos. Y es que muchos de esos datos que fueron utilizados para entrenar o como dato de entrada en el sistema de inteligencia artificial se ve reproducido en la obra, o más que la obra, hablemos de la creación o del output de la imagen que genera. Entonces, desde un punto de vista de propiedad intelectual, lo importante es observar si reproduce muchos elementos de los datos de entrada, de tal forma que pareciera que lo que está haciendo es en realidad copiando, o si reproduce ciertos elementos, por ejemplo, un color o unas líneas o ciertos elementos del estilo, pero sin reproducir literalmente aquella obra. Y todo esto para decir que desde un punto de vista de la originalidad, y aquí podremos citar rápidamente una decisión
Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Ellos lo que dicen es que básicamente para que una obra pueda ser protegida tiene que ser humana. Y cuando hablamos de humano es original, es decir, que reproduzca el trabajo creativo de la persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo único que vieron fue que la persona lo que hacía era ingresar descripciones que llaman prompts o éfrasis, y a partir de esa descripción, el sistema lo que hacía era enviarlo a su base de datos para que a través de un token reprodujera imágenes que simplemente el sistema decía de forma azarosa cómo iban a salir Ujú. a partir de toda la parte algorítmica. Una pregunta muy interesante, un aspecto es, ¿se pueden proteger estas obras hechas por la inteligencia artificial con derechos de autor? Se pueden proteger, pero en ese sentido tienen que ser el resultado del trabajo creativo de la persona que está detrás de la máquina. Entonces, en este sentido, yo recuerdo una frase de un youtuber muy conocido en inteligencia artificial que decía que sin control no hay diversión. Entonces, yo podría reformularla para decir que sin control no hay protección. Si la persona no es de verdad la que realiza las decisiones libres y creativas que llegan a esa obra generada por el sistema de inteligencia artificial de forma automatizada, si no es esa persona la que lleva esas decisiones, entonces no es protegible. Pero si es esa persona la que, por ejemplo, ingresa la imagen, la que cambia los colores, la que elige la composición, la que realiza todos los trabajos, así fuese de forma automatizada, ahí podríamos hablar de que puede haber una protección. Es igual muy complicado, ¿eh? La línea puede estar muy fina, ¿no? Esa frontera. Hay músicos últimamente que han mostrado su preocupación porque utilizan sus voces para crear música con inteligencia artificial. La cantante canadiense, un poco a contracorriente, Grimes, ha dicho que ella está de acuerdo, que utilicen su voz, que hagan canciones, pero eso sí, que le tienen que pagar la mitad de lo que consigan, ¿no? De lo que recauden con esos temas. ¿Se puede regular esto? Bueno, eso es una de las tantas preguntas que existen en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de los sistemas de inteligencia artificial toman sin permiso muchas de las obras de autores que ya están. Por ejemplo, en la música podemos hablar también de la canción que salió la semana pasada de Drake y The Weeknd, en la cual genera una canción completamente nueva que no existe a partir de las voces de ellos. Ellos sí pueden manifestar de que hay una suerte de parasitismo porque se están tomando de su notoriedad y su imagen para crear nuevas obras. En ese sentido, yo creo que sí se puede, sí deberían pagarle a los autores, en el sentido en que están tomando la imagen de ellos, porque si no, entonces vamos a ver nuevas réplicas de, no sé, de Shakira, por ejemplo. Vamos a ver el nuevo, no sé, pienso en cualquier autor así, el nuevo Miguel Chevalier, por ejemplo. Y eso tampoco debería ser así, porque de alguna manera, si me lo permite, creo que lo interesante del tema de la creatividad y los sistemas de inteligencia artificial desde un punto de vista de propiedad intelectual es que estamos viendo que se está realizando aquel sueño de Roland Barthes de la obra sin autor. Y justamente cuando sale la obra sin autor nos estamos preguntando, bueno, pero ¿quiénes son los autores? Y esa pregunta de los autores nos lleva justamente a todos estos elementos de qué constituye de verdad el arte, qué constituye aquella expresión del alma humana que termina siendo una creación. Yo tengo otra pregunta, porque le hemos pedido también a una inteligencia artificial, a un generador de imágenes, que permite crear ilustraciones a partir de un texto descriptivo que nos haga una imagen del reportero del futuro. Wow. ¿Y por qué? ¿Y por qué el reportero del futuro? Porque parece ser que los periodistas es una de las profesiones que, bueno, está en peligro de extinción. No sé qué opina usted sobre el tema. ¿Hay profesiones que tal vez vayan a desaparecer? Tenemos el ejemplo de los periodistas con una tele suiza que ya utiliza una imagen de inteligencia artificial para presentar la previsión del tiempo. Bueno, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando hay nuevos cambios tecnológicos. ¿Van a desaparecer ciertas profesiones o no? Y la respuesta siempre es más compleja de lo que es. Por ejemplo, desde un punto de vista artístico, yo pienso que hay varias profesiones que se van a transformar, pero siento que sigue siendo necesaria la presencia de una persona humana. En el sentido de que, por ejemplo, para un evento que estábamos realizando hace poco, queríamos realizar unos flyers, dijimos, los vamos a realizar con inteligencia artificial, pero pues la inteligencia artificial sabe generar ciertas imágenes, pero si uno no tiene como los conocimientos previos, por ejemplo, el tamaño de la imagen que uno va a colocar en redes sociales y toda esa clase de elementos, pues no va a generar buenos productos. La inteligencia artificial al final es solamente un instrumento.
Y claro está. Em, o sea que de momento tiene limitaciones, digamos, Así es. esa inteligencia artificial. Todos los sistemas de inteligencia artificial están limitados justamente por su programación de origen, por los datos, por los algoritmos que tiene. Está siempre está limitada, a pesar de que está generando cosas un poco más azarosas que antes. Pero va muy rápido, o sea que Va a lo muy mejor rápido. las limitaciones de ahora ya no lo son dentro Sí, de un es tiempo. verdad, son limitaciones técnicas, pero volvamos otra vez al inicio de esta charla. Las inteligencias artificiales no tienen ideas propias y es ahí donde los humanos vemos de forma diferente, porque si me lo permite, las inteligencias artificiales cuando uno les solicita crear una imagen de Botero, por ejemplo, él ya no entiende quién es Botero, no sabe qué es Botero, simplemente va a su base de datos y a partir de una serie de instrumentos algorítmicos, pues termina generando esta imagen. Otra pregunta. ¿Está en peligro la inteligencia humana con la inteligencia artificial? Porque claro, si tenemos un sistema de algoritmos de megadatos, pues ya no nos hace falta pensar, ¿no? Ese es uno de los grandes riesgos, que ahora las personas lleguen a ese punto de paternalismo tecnológico en el que dependan del sistema de inteligencia artificial. Y entonces todas las decisiones y todos los actos que realicen los hagan a partir de lo que diga una inteligencia artificial. Es un riesgo grande. Pero bueno, esperemos que el humano sea un poco más inteligente a pesar de que a veces uno no sabe qué pensar. Y bueno, y la gran pregunta, ¿vamos hacia una guerra de dos mundos, humanos contra inteligencia artificial, como tantas veces hemos visto en las películas de ciencia ficción? Porque de momento las limitaciones, como decíamos, son técnicas. ¿Pero vamos hacia esa guerra? No lo creo. Y si me lo pregunta, yo le tengo más miedo a las personas que utilizan los sistemas de inteligencia artificial que los sistemas de inteligencia artificial como tal. Entonces no creo que lleguemos a ese punto, o espero que no. ¿Y por qué tiene más miedo a los humanos que...? Ah, Por lo que tan- comentábamos del tema de la creación, de la limitación, de la influencia. sí, empezando por eso, los sistemas están muy limitados y muchas personas no conocen las limitaciones, entonces empiezan a depender y depender y depender de los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, pueden perder un poco el sentido común y guiarse simplemente por lo que les dicta un algoritmo. Bueno, pues seguiremos muy de cerca la evolución de toda esta inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Efraín Fandiño López, por todas estas aclaraciones. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.